El siguiente documental se basa en el telefilm Bituima y la historia detrás del mismo, rodado en 1994 en Colombia. Esta película contaba por medio de la ficción la historia del caciquismo en la época colonial a finales del siglo XVIII. Fue una experiencia increíble. Bituima es un trabajo magnífico en todo sentido, de dirección, el guión, la anécdota, es un producto muy bien realizado. Es que ver la película impacta mucho porque casi que uno podría decir que estamos repitiendo parte de esa historia. O sea, realmente Bituima fue un trabajo muy interesante, donde todo el equipo trabajó durísimo. Cada objeto, cada prenda, cada zapato fue hecho y teñido en un color para poder crear esa atmósfera. Esta es Bogotá, la capital de Colombia. Fue también la capital del virreinato de la Nueva Granada desde el año 1717. Santa Fe era el lugar desde donde se tejían los hilos de la hegemonía española en América. Para el año 1780, Bogotá contaba con unas 92.000 personas, solo el 7% de la población total de la Nueva Granada. Esto de acuerdo al censo realizado por el virrey Juan Antonio Flores 2 años atrás, para agrupar a la población y así tener mayor control sobre el pago de las alcabalas a la corona. A solo 90 kilómetros de distancia, hoy departamento de Cundinamarca, está ubicado Bituima. El municipio tomó su nombre de un guerrero de la tribu Panche que se enfrentó a los españoles a mediados de 1500 para evitar el dominio de sus territorios indígenas. Es imposible superar la cobardía suya y la de su hijo. Finalizando el siglo XVIII, Bituima fue protagonista de la disputa de tierras entre los campesinos y los caciques o gamonales, representados en las familias con dominio político. El telefilm recrea esta historia que hoy, 250 años después, sigue vigente en algunos países de América. Usted mismo lo vio el día de la iglesia. Aunque el término gamonal fue acuñado por Simón Bolívar después de 1800, la práctica ya era cotidiana en la época colonial. Primero hay que pensar de una manera como global lo que está ocurriendo en el siglo XVIII. Es un siglo bastante agitado. Tenemos un antecedente importante que es la independencia de Estados Unidos. Tenemos también otro proceso de otros movimientos bastante complejos en el mundo, procesos como la revolución de los comuneros en el 81. Bituima es una película que fundamentalmente habla sobre el problema de la tenencia de la tierra, que es un problema, diría yo, constante en la historia nacional. Si uno hace remembranzas de tiempos no muy pasados, recientemente, cuando se da toda la discusión de los acuerdos de paz en La Habana, uno de los puntos fundamentales del acuerdo tiene que ver precisamente con la tenencia de la tierra. El gamonal sigue siendo una figura vigente, creo yo. Me parece que es el origen de muchas formas de violencia. Primero porque su poder se basa en la posesión de la tierra, el gobierno y la justicia. Como la figura del virrey no es tan evidente, como la figura del control central no es tan fuerte, estos poderes empiezan a ser, primero, bueno, a través de, obviamente, extensiones de tierras, pero segundo, a través de pequeños negocios locales, pequeñas extensiones. Extender la familia era también extender la tierra, extender el negocio, y a través de esto empiezan a tener pues un poder, una riqueza, y con esta riqueza empiezan prácticamente a decidirlo todo. Durante la colonia, el poder eclesiástico no solo fue por el mandato de la corona, su propio dominio también fue tomado por la fuerza al adquirir tierras en administración. El clero era dueño del 5% de todas las propiedades urbanas y rurales de Bogotá. Para 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados por el rey, se estipulaba que la Compañía de Jesús contaba con más de 1000 haciendas en la región. Esto hizo que muchos se apoderaran de las tierras dejadas por la iglesia para fortalecer su poderío. El antecedente jesuita en lo que significa saber es una cosa pues también bastante importante. Finalmente los jesuitas fueron los educadores de toda esa élite criolla en toda Hispanoamérica, pero también fueron los fundadores de grandes bibliotecas, de grandes universidades. Digamos que entre ellos y los dominicos se competían, digamos, esos poderes
digamos, del conocimiento, y de hecho la primera Biblioteca Nacional se construye a partir de los libros que dejan los jesuitas. Pero lo particular es que la iglesia sigue existiendo como una institución muy fuerte en el periodo colonial, jugando diferentes roles en cada una de las historias que encontramos, pero siempre presente como un poder asociado además a la política, asociado a la corona. Entonces creo que es bien interesante ver cómo en toda la trilogía siempre la iglesia está presente como un agente y como un protagonista de cada una de las historias de diferente manera. El templo era un espacio sagrado donde nadie nunca antes había osado imponer por la fuerza bruta, imponer la ley o su ley. Y en el caso de Millán va y le golpea al sacerdote, lo levanta a puños. Cuando eso sucede, digamos, se cierran las posibilidades de que mejore la situación en Vitima mediante el diálogo o mediante el llamado a atender la ley. Porque el tema de los Millán toma toda la región. O sea, Napoima, Nolaima, todos esos pueblos también estaban controlados por ellos, con sus cuñados, con sus amigos, con la novia, con los vecinos. Era un poder sobre una región amplia. ¡Por el amor de Dios, Millán, respete! ¡Esto es un recinto sagrado y usted no puede! La Ilustración, que había nacido como un movimiento cultural a mediados del siglo XVIII, contribuyó a cambiar el pensamiento de muchos criollos en la Nueva Granada para rebelarse en contra de los malos gobiernos. Más que digamos que los caudillos populares están en esas élites que deciden apoyar la revuelta. Entre esos está, por ejemplo, el Marqués de San Jorge, que son personajes que están muy conectados con lo que pasa en Inglaterra y también logran tener conexiones con esas élites de otros lugares. Y allí es donde se está distribuyendo esos otros conocimientos. Y de hecho hay tertulias, hay maneras de comunicar eso, y esto está produciendo ya rupturas con eso que se llama el poder. Con la llegada del regente Gutiérrez de Piñeres también llegaron los aumentos en las alcabalas o impuestos de la época, situación que generó la rebelión de los comuneros comandada por Galán. Una España débil le pide no a sus colonias, no lo llamemos colonias, a sus virreinatos, le pide más impuestos para soportar esas guerras, y de repente pues la gente está diciendo un momento, ¿por qué tenemos nosotros que estar pagando guerras del otro continente cuando nosotros estamos acá? Creo que la lucha, por supuesto, de José Antonio Galán, líder del movimiento comunero, como reacción a impuestos y reacción a la exclusión de los indígenas, y en todo movimiento político, y que finalmente en la familia Millán deciden también sumarse cuando vieron que los comuneros tenían cierta fuerza y posibilidades de salir triunfantes. Algunos miembros de la familia Millán en Vitima deciden también apoyar un poco clandestinamente el movimiento comunero. El problema es que las instituciones de la época estaban influenciadas o digamos bajo el periodo Borbón. Y el periodo Borbón en la Nueva Granada tuvo una serie de características específicas que finalmente la justicia quiso ser justa. El criollo es el hijo de español nacido en América. Y esa pequeña creación de esa élite local es la que permite por vez primera empezar a pararse ante la figura del rey. Luego de 214 años de este hecho ocurrido en Vitima, Gabriel García Márquez, Nobel de Literatura, descubrió en los archivos de Indias cientos de documentos que luego, con un grupo de historiadores, logró reconstruir para crear la película sobre los Millán, una familia que en el año 1750 y durante más de 50 años logró mantener el poderío político y económico de la región, arrebatando tierras a los campesinos y provocando caos en el orden establecido por el virreinato español. García Márquez siempre fue un hombre absolutamente interesado por llegar a la esencia y al origen de nuestra cultura, muy por supuesto impregnado de la cultura caribe, pero trabajó también otra serie de temáticas, y evidentemente ir al tema de estas tres historias
es de alguna manera entender el origen de nuestra cultura y de muchos valores culturales que aún hoy persisten en Colombia. Los historiadores escogieron de una manera, creo yo, muy aguda este periodo de nuestra colonia, es decir, de las formas de nuestra colonización, porque si bien no eran el escenario principal, los gamonales se refugiaban en sus pequeños poderes de provincia. Después de que ellos entregaron el grupo de historiadores que eran Pablo Emilio Rodríguez, Tere Calderón, que fue la encargada del expediente que me tocó a mí, Margarita Garrido, me falta una fantástica historiadora santandereana que es Aida Martínez, que era imprescindible en la vida cotidiana. Con esa investigación ellos nos hicieron una inducción a las temáticas que querían proponer y sobre todo a cómo visualizar a través de esas temáticas temas que han permanecido en el tiempo. Y efectivamente nosotros entramos a las temáticas ya con la investigación resuelta. Los mismos historiadores tuvieron que conversar con García Márquez y con nosotros, por supuesto. Ellos decían que no se necesitaban guiones. Recuerdo que los historiadores tenían ese mismo resquemor, por decirlo de alguna manera, porque decía, ¿para qué necesitan guionistas? Yo entré prácticamente al final, cuando ya se dirimió la discusión de para qué se necesitaban guionistas si ahí estaban los expedientes. Yo creo que García Márquez resolvió de alguna manera muy inteligente ese conflicto entre directores e historiadores, o creadores audiovisuales e historiadores, y él lo llamó ficción histórica. Entonces, él identifica su hecho histórico y sobre eso, sin traicionar el hecho, tú ficcionas, porque además evidentemente tú no sabes qué rostro tenía el personaje, cómo se vestía, cómo se movía, cómo eran los espacios. Digamos, hay una parte de ficción en todo esto, pero uno tiene que tener un punto de partida histórico. Dice uno, ¿de dónde parto? ¿Cómo voy a hacer esto si realmente, digamos, pinturas importantes no existían? Entonces, utilicé casi el mismo método para las 3 películas y fue inspirarme en los aventureros de la época. Estaba ahí el acuarelista Mark, que era un inglés, y dejó unas acuarelas de como los usos y costumbres de la época, y de ahí fue mi punto de partida. Entonces dije, en esa época, digamos, toda la parte que me tocaba recrear mucho, la parte campesina, toda esa parte la fuimos trabajando, sacando referencias de Torres Méndez y leyendo muchas cosas y dejando fluir la imaginación. El telefilm hace parte de la trilogía de Amores y Delitos. Fue producida por la programadora del Estado Audiovisuales y al igual que Amores Ilícitos y Del Alma del Maíz, se emitió en uno de los canales nacionales en el año 1995. Se había abierto una ventana maravillosa de películas basadas en hechos históricos y en documentos históricos. Pues será la primera experiencia de hacer un trabajo para televisión en cine en Colombia, que fue una propuesta de audiovisuales, siguiendo como los formatos nuevos que se estaban utilizando para televisión, que era trabajar en Super 16 y transferir al video. Audiovisuales genera quizás una de las más importantes producciones de la televisión pública en Colombia y juega un rol definitivo en lo que tiene que ver con conocer ese país hasta el momento oculto para la mayoría de los colombianos. Esta es la mayor producción que realizó la televisión pública y toda la televisión en el siglo XX, cuando dispusieron de una producción cinematográfica que se fue a unos escenarios naturales que los dispuso para la filmación. Me emocionó mucho cuando Luis Alberto Restrepo, Peto, con quien habíamos trabajado, él como asistente de dirección
de Crónicas de una muerte anunciada con Jorge Ali Triana, me llama y me dice, bueno, tengo esta película y quiero que tú le des vida a esa época. Y le dije, bueno, hagámosle. Cuando nos llega el libreto, inmediatamente que uno hace su lectura en una inmensa soledad, porque eso es delicioso, cuando uno como director de arte le llega su libreto, es como cuando el pintor tiene su lienzo en blanco o cuando el escritor tiene su hoja en blanco. Parece que ese personaje se lo querían dar a Flora Martínez. Flora no pudo, afortunadamente, y llegó Peto como 2 días o 3 días antes de empezar el rodaje y me dijo, Marcela, te necesito. Y yo, está bien. Permítame expresarle mis condolencias y decirle que se ve muy bonita así de viuda. No tuve tanto tiempo de hacer la investigación, sino que para mí fue llegar y ver este lugar ambientado, digamos, entonces yo como que me metieron en ese mundo. Entonces eso fue como mi llegada a Sofía. ¿Por qué lo hizo, Sierra? No tenía ningún derecho. Realmente nosotros teníamos claridad de que esta serie se iba a exhibir en la televisión en un horario de alta sintonía y por lo tanto requeríamos que el público accediera fácilmente al lenguaje. Y tanto los investigadores como nosotros teníamos la claridad de que como iba a ser expuesto en la televisión no podía tener un lenguaje tan arcaico que de golpe de alguna manera la gente no lo lograra entender y no se motivara y perdiéramos audiencia. Él iba a meter preso a Francisco. Habría sido mejor. La película tuvo un presupuesto aproximado a 200 millones de pesos. Se necesitaron 3 meses para conseguir las locaciones y 45 días para rodar Bituima, la primera de las 3 películas que dibujó los diferentes hechos ocurridos entre 1780 y 1795 en la Nueva Granada. La locación escogida para realizar el telefilm fue Cabrera, un municipio de Santander situado a 350 kilómetros de Bogotá. Mira, Bituima era un pueblito pequeño perdido en las montañas de Cundinamarca. En 1780, cuando sucede la historia. Y nosotros estuvimos con Alberto Amaya, que fue el productor de la película, buscando en el Huila, en Cundinamarca, en Tolima, en Boyacá y en los 2 Santanderes. Hicimos un recorrido muy largo por todos los pueblitos buscando, realmente hicimos una búsqueda muy exhaustiva. Y en todos pues encontramos poblaciones muy bonitas, pero en todas era muy difícil recrear la época. Y yo le dije a Peto, ¿es muy importante que se vea que es Cundinamarca? Creo que no. Veamos algo donde la luz, donde las montañas que acompañen este pueblo le dé vida a una cosa que muestre lo que es nuestra Colombia, lo que era la riqueza de nuestras tierras, todo eso. Y yo creo que eso lo tenemos en Santander. Pues yo no conocía Santander realmente en ese momento. Entonces se hizo toda una investigación de sitios hasta que encontramos Cabrera como el pueblo perfecto. Estaba Alberto Amaya y estaba Guillermo Hernández y yo entré con Peto a caballo y me dijo Peto, este es el lugar. Y yo le dije, bueno, vamos a darle vida a este lugar, vamos a hacer ese salto histórico hasta 1600, 1700. Y le dije, pero lo primero que hay que hacer aquí es que las plazas no tienen que ser en tierra pisada. Y hay que recrear todo el mercado de los animales, el mercado de los granos, todas esas cosas. ¿Y qué vimos ahí? Vimos 2 cosas que siempre veíamos que era el símbolo de Telecom y la cancha de básquet. Y le dije, hay que quitar todo esto. Y así lo hicimos. Cuando ya ellos me dijeron, ¿y eso es lo que hay que hacer? Le dije, sí, hay que convertir esto en un pueblo de esa época. Señora Sofía, es mi hermano. Haga algo, sí. Pues fue muy complicado el trabajo allá porque estuvimos 15 días prácticamente sin dormir. Porque hacer una película de 52 minutos en 15 días
pues es un esfuerzo bárbaro en un sitio tan difícil, ¿me entiendes? Porque estábamos, Cabrera en ese momento y todavía sigue estando muy lejos de los lugares por donde podíamos dormir, por una carretera muy complicada, entonces todo se hacía muy difícil, teníamos jornadas muy largas. Me acuerdo que en la producción había que quemar el estanco porque esa era parte de los problemas de la economía y los encargados de los efectos especiales le prendieron fuego a un techo de una casa y el fuego empezó a ganar a las casas vecinas. Entonces le dieron la orden al de efectos especiales, mira, apaguemos porque tenemos que repetir la toma. Y él dijo, no, a mí me contrataron para quemar la casa, no para apagarla. Entonces tocó toda la producción, todos salimos a echarle agua a la casa para que no se quemara el municipio de Cabrera, que además fue bellamente decorado. Estábamos haciendo una toma en una grúa, yo estaba montada en la grúa, en el momento en que Marcela sale corriendo detrás de su amante. Y nosotros íbamos como con la grúa a la velocidad con ella y la grúa se resbalaron los rieles y nos fuimos todos de frente. Afortunadamente los técnicos estaban ahí al lado y lograron parar la grúa y yo salí, lanzarme y agarrar la cámara y bueno, no pasó nada, pues realmente fueron años muy felices. La montada a caballo con la silla de lado es muy difícil, entonces para mí de las anécdotas que me acuerdo mucho es la primera escena cuando Sofía está entrando al pueblo con el bebé cargado, que el bebé lloraba, no paraba de llorar. Empezamos esa secuencia como por la mañana y la terminamos hasta después del mediodía porque había mucha gente, muchos extras, animales, niños, de todo. Y entonces era bajar en el caballo, de lado, con el vestido, con el pañolón, con el bebé, mirando a la cámara, o sea, actuando, entrando la parte emotiva también fuerte. Eso fue muy duro, pero cuando la veo, esa escena es de las escenas de verdad más lindas que he hecho en mi vida. Señal Memoria de RTBC y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano lograron realizar la restauración digital de esta pieza audiovisual de ficción histórica a partir de las cintas que años atrás habían sido rescatadas por la Fundación abandonadas en un estudio de postproducción en la ciudad de Nueva York. La recuperación de los archivos audiovisuales casi que se convierte en muchas ocasiones en un proceso detectivesco, ¿no? De encontrar quién tiene un material, dónde se encuentra un material, qué parte de ese material existe y cuál no. Pasaron 10 años para que en 2012 se pudiera concretar la traída a Colombia, la repatriación de ese material, que en razones a que en Colombia no existía en ese momento la postproducción, permanecían allí. Estaban, digamos, huérfanos, olvidados. Con esos materiales ya preservados, identificados, el año 2017 y 2018 se dio comienzo a contar con el apoyo del fotógrafo, que en el caso de Vituima fue Sergio García, quien en muchas sesiones logró darle el ambiente, la atmósfera, la calidad de la imagen que buscó en el original cuando filmó en cine en Super 16 milímetros. Cuando vamos a hablar ya de la priorización del rescate de estos materiales, pues evidentemente hay varios elementos que entran en juego. El primero de ellos, la importancia que tiene el contenido editorial. En el caso de Amores y Delitos estamos encontrando una trilogía que fue muy importante en la década del 90, que además tiene un trabajo de investigación histórica grande, pero también hay un elemento de cuál es el riesgo que está corriendo ese material. Si el deterioro es muy grande de la cinta, pues obviamente que habrá que intervenirlo primero que otro que esté estable o que esté otro elemento que esté estabilizado. Entonces,
Conjuntamente con RTBC y con Señal Memoria, lo que hicimos fue un análisis del material para ver qué priorizábamos y nos pareció que esta serie en especial era muy importante por los elementos que he mencionado. RTBC, como titular de todo el archivo audiovisual del país, tanto del que pertenecía en revisión como el de audiovisuales, conjuntamente con Señal Memoria y a través de la colaboración del Patrimonio Fílmico Colombiano, hemos venido trabajando en la conservación de toda la memoria audiovisual del país. Todo lo que signifique las tradiciones, las costumbres, queremos digitalizarlo, catalogarlo y ponerlo al público, para que el público conozca todo ese patrimonio, todo ese acervo audiovisual que es de mucha importancia, ¿no? Y que el país merece conocer. Este material, debidamente restaurado en óptima calidad, sirve como referencia histórica sobre lo ocurrido en este municipio en el siglo XVIII, sobre el manejo de las tierras en Vituima, Cundinamarca. La primera meta era digitalizarlos, catalogarlos y luego sí publicarlos. Queremos que esto esté en redes, que estemos disponibles a través de las nuevas formas, a través de lo que brinda un streaming, el OTT, ¿no?, de las cosas, y a través de todos los formatos que hoy hay disponibles, puedan estar disponibles no solo a los colombianos, sino al resto del público que quiera tener acceso al acervo cultural de Colombia. Nosotros como Fundación Patrimonio Fílmico consideramos que la socialización es un elemento clave en el trabajo que hacemos frente a la memoria audiovisual del país. Es decir, no solamente es importante tener los elementos preservados, hacer la digitalización, sino socializarlo. Y yo creo que la socialización de este tipo de materiales es casi que un renacimiento de la obra audiovisual. Proteger los archivos fílmicos y audiovisuales es una tarea difícil, pero no imposible. El gobierno nacional viene haciendo un importante esfuerzo económico para la preservación de los documentos audiovisuales que hacen parte de la historia de la radio y también de la televisión pública en Colombia, que reposan en los archivos de RTBC y la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Es clave para las nuevas generaciones tener unos sentimientos de arraigo, una apropiación frente al tema de lo que es ser colombiano, de lo que es hacer parte de esta nación. Y ese arraigo, ese sentido de pertenencia que se genera frente a un territorio no se logra si no hay un conocimiento de esa memoria audiovisual. Esa memoria audiovisual permite legitimar ese sentido de pertenencia de los colombianos. Yo creo que la preservación es un derecho que tienen las generaciones posteriores, sin duda. Yo a los jóvenes, si me pararan bolas, yo les diría, pues mire, esto es un oficio. Y esto es un oficio que tiene por detrás un país y tiene una historia. Pues significa para mí un gran regalo, un regalo que la vida me dio. Y además poder dejar un testimonio histórico de nuestra historia. Les va a ayudar a entender dónde están parados, qué es lo que ha pasado antes de ellos nacer y crecer y trabajar. Y yo creo pues que eso es vital para la vida. Entonces, pues realmente es una conexión para las nuevas generaciones con su pasado que es definitivo para la hora de hacer cosas, a la hora de enfrentar la vida. Que este es un museo nacional. Aquí está todo el archivo del país. Aquí está todo lo que hemos sido y lo que han trabajado las anteriores generaciones por hacer del cine y la televisión lo que es hoy en Colombia. Conocer la historia desde la óptica audiovisual muestra otro punto de vista de la realidad que en principio solo fue contada por los libros. También conocer nuestra historia nos hace entender las diferentes problemáticas vividas por nuestros antepasados.